Doncs molt bé, senyores i senyors, vivències com tots els dimarts aquí a 25 Televisió. Avui ens acompanya Augusto Rey. Buenas tardes, buenas tardes, Augusto. Buenas tardes. Eva Navarrete. Buenas tardes, buenas tardes. María Dolores, buenas tardes, os digo para que nadie se confunda. María Dolores Domènech, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Benvinguda. Y Ángeles Ribes, benvinguda y buenas tardes. Buenas tardes. Siempre te hago la misma pregunta. Me imagino que mucha niebla, ¿no? La tierra ferma. Bueno, ahora estamos en plena situación anticiclónica, pero la verdad es que no está siendo un año de grandes nieblas. Por eso sorprendió a los de CIU cuando quisieron quitar lo de los 80 kilómetros por hora, la situación anticiclónica. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la situación anticiclónica y a las nieblas, pero se ve que ellos no. Podríamos empezar, si te parece bien, Augusto, hablando de eso, de los 60 kilómetros, de ese cambio. Bueno, ¿cómo ves todo este tema? Pues hombre, esto al final vamos a tener que ir con una margarita, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, o sea que no se aclaran. Primero dice una cosa, antes, yo si mal no recuerdo, antes de las elecciones una de las cosas que dijo era que iba a quitar el límite de velocidad de 80. Pero ahora... eso era campaña. Bueno, ya, pero es lo que dijo, ¿no? Lo que dijo, però bueno, com estamos acostumbrados a que los políticos digan y luego no cumplan... Doncs anem a començar, senyores i senyors, parlant avui dels geriàtrics. Ja tenim aquí Vallesol, ja saben vostès que està de moda i que a més està funcionant molt bé. Ja saben vostès perfectament que poden connectar amb ells a través d'aquest programa Un Pas Més i també a través de 25 Televisió. Ángeles, ¿nos preocupamos lo que nos deberíamos preocupar de nuestros mayores? Bueno, quizás las familias sí se preocupan por sus mayores. Desde luego tengo muy claro que el gobierno bastante poco. Porque si se preocupara por ellos, primero no los condenaría a tener las pensiones a los que los va a condenar, a los que ya nos vamos a hacer mayores, y segundo, te llevaría un control mayor acerca de las clínicas geriátricas. O sea, yo no dudo que hay clínicas que son estupendas, aquí anunciéis una, por ejemplo. No, que no es para hacer publicidad y no lo digo. No, pero a ver, las cosas como son. Hay clínicas que son realmente estupendas y que suponen para las familias un alivio tremendo de muchas veces ancianos que no es que no se puedan valer ya, sino que están en una situación que es muy difícil mantenerlos en el domicilio, pero es que luego hay otras que son simplemente contenedores de abuelos donde se les deja tirados de cualquier manera, las familias no hacen lo que deberían de hacer, pero es que la administración, que es quien debería de velar porque no se produzcan situaciones bochornosas, tampoco cumple. Y claro, al final una siempre se pregunta lo mismo: ¿para qué demonios estamos pagando tantos impuestos durante tantísimos años si luego al final vamos a acabar en un aparcadero de abuelos o vamos a acabar en nuestra propia casa prácticamente teniendo que vivir en comedores sociales porque no nos llega la pensión? De totes maneres, Maria Dolors, tu que tens bona experiència. Potser donat perquè tinc la meva mare que és gran, jo no soc partidària de les residències per gent gran. A mi el que m'agradaria que la famosa llei de dependència s'hagués desenrotllat com es demanava que es fes. Si vemos toda esta situación, ¿quién cuida a las cuidadoras? Digamos que durante toda la etapa de su vida las mujeres han sido las que se han ocupado de la familia, de los mayores, de los pequeños, de los dependientes, pero cuando llegan a esta edad y en estos momentos que estamos viendo una expectativa de vida muy largo, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo, como muy bien decía María Dolores, la ley de dependencia, que había creado unas grandes expectativas, se ha ido modificando con muchas de las leyes y las normas, la indefensión que está creando este gobierno, dando marcha adelante, marcha atrás, programas electorales que después no cumple, porque hace pocos días leíamos, y creo que ha habido un recurso y van a tener que aceptar que cuando a una persona le concedían la ley de dependencia y tenía unos derechos a unas compensaciones, tenía que ser desde el momento en que se le había concedido. Los jóvenes, o sea, los matrimonios jóvenes, que más de uno nos está viendo en estos instantes, querida Ángeles, que están ahora pues, haciendo un pas més con nosotros, no tendrían que olvidar que esas personas que de aquí pocos años van a ser mayores de edad o mucho más mayores, ahora están cuidando de los peques. Por lo tanto, claro. La cosa es diferente y tiene otro sentido, ¿no? Y no solamente social, eso, sino pero que... claro, lo que hacen ahora, pues que por lo menos que luego se les brinde también esa oportunidad de que también en la vida, pues felices y sin ningún tipo de, no sé, psicológico o algún problema. Es que a las generaciones que van un poco anteriores a la nuestra se les ha exigido muchísimo en España. O sea, ha sido una generación que nos ha sacado de una dictadura, ha sido una generación que nos ha sacado de una situación económica muy dura, ha sido una situación que nos ha dado una educación muy buena y, sin embargo, es una generación a la que estamos dejando bastante de lado o obligándolas a volver a retomar el trabajo para cuidar, bueno, pues porque la situación económica no lo permite y entonces hay que utilizar al abuelo de canguro, ¿no? Pero es que además aquí hay otro problema. O sea, yo entiendo
que sí, que la situación ideal es que el abuelo esté en casa con los nietos y los hijos y tal, pero eso muchas veces no se puede producir. Y no olvidemos también que hay muchísimas parejas jóvenes que no tenemos hijos y que a la larga, cuando seamos mayores, nos va a tocar estar en una residencia para que alguien nos cuide, porque es ley de vida que también nosotros envejeceremos y necesitaremos cuidados. Y claro, lo que yo creo que, a ver, si estamos en una sociedad que se supone, desde los gobiernos que nos dicen que son progresistas, que son sociales, que son de atención a las personas más necesitadas, caramba, si hay una persona débil y necesitada, es aquel anciano que ni puede ganarse la vida, ni puede mantenerse a sí mismo, ni puede ni siquiera muchas veces salir a la calle por sí solo. Entonces, ¿qué menos que nuestros gobiernos utilicen nuestros impuestos de manera racional? Es que es lo único que se pide, sentido común. Antes decía María Dolores que es que aquí se despilfarraba a tutiplén. Y es cierto, se gasta muchísimo dinero en cosas que son completamente prescindibles, y en cambio las que son imprescindibles como estas, pues no se gasta. Entonces, más allá de si es mejor tener al abuelo en casa o no, que es un debate que muchas veces es única y exclusivamente de tema familiar, hombre, lo que tenemos que exigir a nuestros administradores es que nuestro dinero sea administrado para que cuando lleguemos a esa situación tengamos un sitio digno donde poder acudir. Que sabeu els clínex que són d'usar i tirar? Pues aquesta és la teoria que impera amb tot. Ara ja no fem servir mocadors de paper perquè no cal usar i tirar. Els gots són de plàstic, usar i tirar. Pues amb això hem arribat amb les persones també. Les persones són d'usar i dejar. A veces se confunde otras cosas con el amor. O sea, a veces se confunde la atracción física con el amor, y no es eso. El amor es más que una atracción física, el amor es un sentimiento. El amor es como una flor a la que hay que regar todos los días y hay que cuidarla y mimarla. Y claro, eso suena a cursis, no suena, hoy día suena a cursis, pero yo creo que es muy importante tener y vivir con amor. Comencem amb aquest vídeo. Aparición del burka en la vía pública. Esta ha sido la petición que el PP catalán ha registrado en el Parlamento para que este pida al Gobierno central las reformas legales necesarias y que se prohíba el uso del burka y del niqab tanto en la vía pública como en los edificios y equipamientos públicos de toda España. Lo han dicho por activa y por pasiva que eso no está en ningún sitio del Corán como una imposición. Entonces eso es un impedimento para el propio desarrollo de las mujeres. Estamos viendo cómo en muchos países están persiguiéndolas, obligándolas, no pueden acceder a la universidad, no pueden ejercer según qué tipo de trabajos porque no se pueden desempeñar con un burka, con un niqab. Entonces esto impide totalmente el reconocimiento de estas personas y les imposibilita para poder desarrollar sus libertades. Aquellas personas que defienden que la mujer lleve el burka, yo les recomiendo que se lo pongan, porque te da una sensación de ahogo, una sensación de aislamiento y sobre todo no tienes visibilidad, o sea, entre las rejillas no ves por los lados, o sea, bajar la acera, un bordillo, te puedes caer, o sea, aparte de todo esto, yo sobre todo también diría por seguridad. Nosotros tenemos una identidad en que nos ha costado muchos años porque en España, como bien todos sabemos, ha sido un país muy machista y las mujeres no tenían tantas libertades como tienen ahora. Ahora que se han conquistado no vamos a volver para atrás. Por lo tanto, burka, no. No vamos para atrás, nos vamos a Lleida, querida Ángeles. Siempre te hago un protagonismo especial de Lleida. Bueno, es que le tengo mucho cariño, pero ¿cómo se lleva este tema? En este caso tenemos razón al tener un protagonismo porque Lleida fue la primera ciudad, el primer ayuntamiento en prohibir el uso del burka en espacios públicos, con el voto en contra de un regidor de Iniciativa por Cataluña, que bueno, están por educar y no prohibir ni obligar. En otras cosas sí prohíben y sí que obligan, pero en fin. Y con la abstención de Esquerra. Todos los demás grupos lo aprobaron. Sin embargo, esa resolución ha sido interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hubo una asociación musulmana que interpuso el que no debía de ser legítimo esta intromisión en los derechos a la libre expresión de la religiosidad, en fin, las gaitas estas que ellos dicen, ¿no? Yo, desde luego, ya en su momento me manifesté completamente contraria al uso del burka en espacios públicos. Quizás habría que dar un paso más allá. Pero es que, aparte de todas las menciones que aquí se han dicho, yo siempre he pensado una cosa. En mi ciudad hay mujeres con niqab, no con burka, con niqab. Algunas de ellas llevan tapadas hasta las manos. Solamente se les pueden ver los ojos. Aparte de la cárcel de tela que eso supone, hay una cosa que siempre me he preguntado. Si yo trabajara en una guardería, ¿yo le entregaría los niños a una persona que me viene completamente tapada y que no sé quién es? Evidentemente no, porque no puedo saber quién es.
Si yo voy a hacer cualquier tipo de trámite público y entro con la cara tapada con un pasamontañas, ¿a mí se me va a permitir hacerlo? No. Y en nombre de la religión, en nombre de los derechos humanos, en nombre de las costumbres, en nombre de las culturas, no lo podemos permitir todo. Es así de sencillo. Hay que tomar decisiones que probablemente sean políticamente incorrectas, porque ahora se lleva mucho lo de la alianza de civilizaciones, pero es que hay cosas que no se pueden importar y lo que no podemos nunca dejar es que se menoscaben los derechos de las personas. A mí me da igual la cultura que tengan, me importa un pito, sea de cultura musulmana, sea de cultura atea, sea de cultura cristiana, no tiene nada que ver, es una cuestión de derechos humanos básicos y uno de los derechos humanos básicos es a poder ir en libertad por la calle sin tener que estar tapado. Pues això seria aplicable a tot. És a dir, mentre en els països islàmics, quan una dona com nosaltres hi té que anar i ens obliguen a descalçar, ens obliguen a posar-nos un vestit llarg, si vols entrar en una mesquita, t'obliguen a posar-te un vel, etc. Mentre això passi, quan ells o elles estiguin en el nostre país, tenen que aprendre els costums nostres, començant per la llengua y acaban por la vestimenta. Yo no estoy de acuerdo en eso que dices. Yo sí. No estoy absolutamente de acuerdo por la sencilla razón de que los derechos de las personas que residen aquí no tienen nada que ver con la situación que se produce en sus países de origen. Es decir, si vinieran de Estados Unidos y se hubieran hecho musulmanos aquí, radicales, y se pusieran el burka, no diríamos que porque en Estados Unidos hay libertad aquí se les deja. Eso es un argumento que es de doble sentido. Entonces, aquí lo único de lo que se trata es de que todos han de cumplir la ley, todos tienen que tener los mismos derechos y todos tienen que tener las mismas responsabilidades, independientemente de culturas, independientemente de creencias religiosas. Es algo tan sencillo como eso. Aplicación absoluta de la ley. Y ya está, si no tiene más misterio. No, sí, precisamente porque esta es la iniciativa que se ha hecho ahora, es precisamente para que la ley recoja la imposibilidad de poder llevar el burka en los lugares públicos y por las calles y por todos sitios, porque volvemos otra vez a lo mismo, es un problema de seguridad, es un problema de libertad y es un problema para que las mujeres puedan desarrollarse en una sociedad normal, pero el burka yo creo que está absolutamente fuera de todas estas... Pero, perdón, y no hay que olvidar que en los países mismo, donde se lleva el burka, donde la gente va con burka, hay la lapidación también. Bueno, eso, pero también pueden decir que es una costumbre suya. Hay países donde no se utiliza el burka y sin embargo se está haciendo mutilaciones femeninas. Y aquí hace poco, en un pueblecito de cerca de Tarragona, sin mal no estuvieron a punto de lapidar a una mujer que se escapó. Y no se le dio importancia, pero por ahí se empieza. O sea, cuidado, que el burka no solamente es el burka, sino todo lo que hay en torno del burka. Claro. No podemos ahora retroceder en todos los derechos que hemos conseguido aquí. Las mujeres. Por eso yo decía que si vienen aquí se tienen que adaptar a las costumbres de Occidente. Lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, no tienen que adaptarse a ninguna costumbre. ¿Cómo que no? No, yo puedo tener la costumbre de salir de costillada todos los fines de semana y eso pero eso no es una costumbre, Ángeles. Sí. Vamos a ver. Tú no puedes exigirle a una persona de otra cultura que se adapte a tu cultura. Lo único que tienes que exigirle es el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, en todo lo que ello conlleva, en las normas de convivencia cívica que se imponen en los ayuntamientos y en las leyes que se aprueban en los parlamentos. Y ya está. Pero que te voy a poner el ejemplo contrario. Si yo me voy a trabajar a Dubái, ¿tengo que asimilarme a la cultura de Dubái? Pues mira, ¿por qué? No, Dubái no es un buen ejemplo porque es muy occidental, pero si fueras Arabia, te aseguro, Ángeles, que tendrías que ir vestida como ella. Pero la cuestión es, y yo tendría que asumir esa cultura, ¿no? Lo único que asumirla no, de apariencia al menos. A mí lo único que se me puede exigir es que yo cumpla con la normativa legal que y la normativa te dice que pero no tengo por qué acostumbrarme a esa cultura ni vivirla dentro de mi casa ni aceptarla. Hemos visto también, cuidado con eso, porque este argumento de la lengua, la cultura y tal, a mí me recuerda muchísimo a los argumentos nacionalistas, que es lo primero que dice, si viene un señor de Murcia, de asimilar nuestra lengua y nuestra cultura. Cuidadito, porque son cosas que se parecen muchísimo y que si las llevas al extremo, nos lleva a lo que nos lleva. Doncs, Dolors, moltes gràcies. Gràcies a tu. Augusto, moltes gràcies. Eva, moltes gràcies. Gràcies. I Ángeles Ribes, moltes gràcies. Muchísimas gracias. Molt bé, senyores i senyors, doncs fins aquí la primera part d'avui dimarts. Vivències, com sempre, aquí a 25 Televisió. Seguim fent un pas més.